Bueno, la clase de hoy vamos a hablar principalmente de comunicación paralela y serial. Si recuerdan, en la clase pasada hablamos de los dispositivos de entrada y salida y al final dijimos que una forma bastante utilizada era utilizar algún tipo de protocolo de comunicación y que cada dispositivo tuviera su propio controlador. Y eventualmente en algún momento el protocolo paralelo prácticamente desapareció. Digamos que el protocolo dominante hoy en día, que es USB, es más bien un protocolo de comunicación serial. ¿Sí? Una evolución del protocolo de la comunicación. Mencionar algunas cosas de cómo era la comunicación paralela todavía existe en algunas cosas muy especiales o viejas. La idea acá es transmitir 8 bits simultáneamente, de datos que están acá, y lo cual permite tener una circuitería simplificada, porque el dispositivo que está escribiendo escribe un byte y el otro, y cada bit va a ir por un cable. Entonces no tenemos que hacer nada muy especial para interpretar eso. El dispositivo que lo va a leer lo puede leer directamente. Algunos problemas que tuvo que tenía este protocolo es, por ejemplo, el crosstalk, que es cuando los distintos cables se hablan entre ellos, lo cual se produce por un tema de acoplamiento electromagnético, ¿ya? Lo cual, este acoplamiento, si yo tengo dos cables que están juntos, aquí estamos diciendo que van a ir al menos 8 cables con datos, ¿cierto? Si yo tengo dos cables que están juntos, el acoplamiento electromagnético que hay entre ellos es una función creciente del largo de los cables, ¿ya? Y por lo tanto, este efecto, mientras más largo es el cable, mayor es el efecto, y eso limitaba el largo del cable en este protocolo. Y por otro lado, hay un efecto de acoplamiento electromagnético de una señal dentro del mismo cable, que es este skew, que también está relacionado con el largo, pero dice relación con cuánto se acopla electromagnéticamente un bit que enviamos con el bit anterior o siguiente. Mientras más rápida es la comunicación, empieza a aparecer el efecto de que dentro del mismo cable están viajando dos señales distintas, o sea, dos bits distintos, y se empiezan a acoplar entre ellos. Entonces, por lo tanto, hay también un límite en la velocidad de transmisión, porque si se transmite muy rápido se empieza a acoplar demasiado esto y ya se puede hacer difícil transmitir lo que se quiere transmitir. Producto de esos problemas, finalmente la comunicación paralela fue desplazada por la comunicación serial, ¿ya? Y en esta clase vamos a hablar principalmente de la comunicación serial, primero un poco de cómo es el protocolo y después cómo lo podemos nosotros utilizar desde el computador. Bueno, en el protocolo de comunicación serial cada byte es transmitido en un paquete, ¿ya? Un paquete significa un conjunto de bits que se envían secuencialmente, ¿ya? Y que eventualmente puede tener un poco de overhead, o sea, algunos bits que son redundantes o que sirven para algo más que transmitir los mismos datos. O sea, cada paquete, si bien transmite de información útil un byte, en verdad va a tener más de 8 bits de largo. Algunos de esos bits que no contienen información relevante son relevantes, digo, desde el punto de vista de la información que se quiere transmitir, son, por ejemplo, el bit de parada y partida, ¿ya? Aquí tenemos una línea de tiempo donde tenemos un reloj que está sincronizado por los pulsos de subida en este caso, y hay un bit de partida, que es este de acá, que parte en 0, ¿sí? Y con eso permitimos sincronizar las señales. Entre el bit de partida y el de parada permiten sincronizar las señales. ¿Por qué? Porque el bit de partida está en 0 y el bit de parada está en 1. Permiten sincronizar los paquetes, perdón. Entonces, por ejemplo, si nosotros en un comienzo estamos enviando puros ceros, si nosotros
no tuviésemos esta sincronización, tendríamos una señal que va siempre en 0, que yo estoy transmitiendo desde un punto a otro, y eventualmente cuando empiece a transmitir algo va a empezar a aparecer 1 y 0. El tema es que aquí yo no sé si el byte empezó aquí, el primer byte, o empezó acá, o este fue el último bit de ese byte. ¿Sí? Y obviamente que dependiendo de eso, lo que se interprete de ahí en adelante es súper distinto. ¿Sí? Entonces, uno podría tener otra línea donde haga esa sincronización, pero como acá queremos evitar el tener muchas líneas y queremos usar el mismo cable para transmitir todo, se usa en este bit de partida y parada. Entonces la idea acá es que, independientemente de lo que se transmita, siempre va a estar este 1 y 0, parte con un 1 el bit de parada y luego viene un 0. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si al principio estábamos transmitiendo puro 0, el que está escuchando, el puerto serial que está escuchando, puede darse cuenta que ahí está el bit de parada y aquí viene un bit de partida y por lo tanto sabe que puede ir cortando siempre las señales así de ahí en adelante. ¿Sí? Ya. Por otro lado tenemos un bit de paridad que está acá, justo antes del bit de parada, que es el que nos permite detectar errores, y para eso el puerto serial puede hacer la comprobación que nosotros siempre dijimos que, o sea, que nosotros ya explicamos en una clase anterior el cómo se hacía. ¿Lo recuerdan? ¿No? La idea es que alguien le puede explicar qué es lo que debería ir en el bit de paridad. Que era un 0, si hay una cantidad par de 1, sin 1, si hay una cantidad impar. Exacto. La idea del bit de paridad es entregar un bit que sea redundante con los bits de datos. Los bits de datos no los he mencionado, pero están acá, son 8 obviamente. Es como el cuerpo del paquete. Y la idea del bit de paridad es que si hay algún error, un error o un número impar de errores, de bits acá, uno poder darse cuenta con el bit de paridad. Entonces para ello lo que hacemos es que ponemos un 0 si el número de unos de datos fue par, era par, y un 1 si era impar. Por lo tanto después el receptor puede chequear la paridad de todo esto juntos y siempre la paridad debería dar par. Porque si había un número, o sea, lo cual quiere decir que debería haber un número par de unos, incluyendo el bit de paridad. Porque si había un número par de unos, aquí va a haber un 0 y por lo tanto se va a mantener el número par. Pero si había un número impar, aquí va a haber un 1 y por lo tanto el número se va a transformar en par. ¿Sí? En este caso la palabra tiene un número. En este caso la palabra ¿qué? Tiene un número impar, ¿cierto? Entonces ahí debería ir un 1. Pero hay un 0 así, está. Sí, puede ser que acá esté definido al revés o que esté mal el dibujo. No, está mal. ¿Ah? Un error en la señal. Claro, también. Hay un error en la señal. No, normalmente cuando hay error en la señal no se ven tan bonitos. Lo que debería ocurrir es que esto se perturbe un poco por como hablábamos el otro día, porque el canal se vea influenciado, o sea, el cable, por ejemplo, tenga como interferencia electromagnética o auto, como que se autoacoplar la señal si se está transmitiendo muy rápido, y esto empieza a ser como una señal más perturbada con ruido, lo cual puede hacer que el que lea no pueda interpretar bien si es un 0 o un 1 y se equivoque al tratar de interpretarlo. Ya. Hay varias formas de transmitir los datos en comunicación serial, y un puerto serial que digamos es un dispositivo que se encuentra en ambos computadores. Supongamos nosotros tenemos, recuerden aquí nuestro computador, nuestra CPU, lo que sea, ya, y acá vamos a tener un puerto serial que le podemos poner RS232, y este está comunicado a través del cable serial con un controlador de un dispositivo de entrada y salida, ¿ya? A través de el puerto serial, o sea, acá también hay otro puerto RS232, un puerto serial. ¿Sí? Entonces,
acá se están enviando datos en este formato que dijimos acá, pero la forma de enviar esos datos puede ser distinta desde varios puntos de vista. Uno de ellos es la velocidad con la cual se envía, y otros tienen que ver con el protocolo mismo en términos de si hay bit de parada, partida, etc. ¿Ya? Lo importante es que ambos puertos, o sea, tanto el que está en un computador como el que está en otro, tienen que tener la misma configuración, porque obviamente si uno está escribiendo algo siguiendo un cierto protocolo y otro lo está entendiendo como si estuviera escrito de otra forma, no se van a poder comunicar, y lo que va a leer el otro va a ser cualquier cosa. Entonces es importante que ambos tengan la misma configuración, exactamente la misma, si no, no funciona la comunicación. ¿Qué es la configuración? Bueno, de partida la velocidad, que tiene que ver con el ancho de estos pulsos, ¿ya? O el ancho del reloj, digamos, la frecuencia del reloj. Hay desde, como decíamos en la clase pasada, adelante, desde 300 hasta 115.200 bits por segundo. Por otro lado, ¿cuántos bits de datos se transmiten en un paquete? Pueden ser 5, 6, 7 u 8. Y por otro lado, si hay paridad o no hay paridad. Puede ser que no haya paridad, o sea, en ese caso este bit de acá no está. Que haya paridad, pero que la paridad sea par, o que haya paridad impar. Entonces probablemente aquí lo que ocurre es que la paridad está configurada como impar. ¿Alguien me puede decir cuál sería la configuración que permitiría transmitir la mayor tasa de datos por tiempo, por unidad de tiempo? Asumiendo que no van a haber errores. ¿Ya? Lo cual no siempre se puede asumir. La mayor cantidad de datos por segundo. Como tenemos la velocidad la más alta posible. Ya, muy bien. Eso es como lo más obvio, ¿cierto? Deberíamos, si quisiéramos tratar de transmitir muchos datos, usar la velocidad más alta posible. 8 bits de datos, sí, y sin paridad. Exacto. El tema es que, bueno, por un lado obviamente hay una relación lineal entre la cantidad de bits por segundo que transmitimos y la cantidad de bits de datos que transmitimos, porque la fracción entre ambos es fija. Pero también esa fracción va a variar dependiendo de esta configuración de acá. En esta configuración que tenemos acá, por cada bit de datos, o por cada 8 bits de datos, estamos transmitiendo 11 bits. ¿Sí? Entonces tenemos 8 partido por 11. Pero si nosotros reducimos la cantidad de bits de datos a 5, por ejemplo, vamos a tener 5 partido por ¿cuánto? Por 8. Digamos, conservando la misma configuración con paridad. Ahora, en el caso que decíamos, con 8 bits de datos y sin paridad, lo que vamos a tener es 8 partido por 10. Y eso es lo máximo a lo cual podemos llegar, porque siempre tenemos que tener el bit de partida y parada. ¿Sí? Ahora, no necesariamente esto va a ser siempre lo más conveniente. Todo depende de cuán confiable sea el canal, etcétera. Y si nosotros creemos que hay probablemente probablemente se puedan producir errores en la transmisión, o es demasiado fundamental que llegue bien los datos y poder ser capaz de detectar errores, obviamente va a ser otra la configuración óptima, y ahí va a depender de cada aplicación cuál sería. Ya. Ahora, ¿cómo nosotros nos interfaceamos con un puerto serial? Primero veamos el dibujo de acá abajo. En primer lugar, acá podemos hacer un corte. Lo que está
aquí es el cable serial, ¿ya? Que va entre un computador y otro. Y lo que está aquí hacia la izquierda es nuestro computador y lo que está acá hacia la derecha es el controlador de un dispositivo de entrada y salida, ¿sí? Entonces en nuestro computador, que ya hemos visto en varias clases, tenemos como siempre nuestro bus de direcciones, nuestro bus de datos y nuestro bus de control, que en este caso solamente estamos graficando el read y el write. Y la forma de interfacear el puerto serial con el computador es a través de un selector, ¿ya? ¿Por qué un selector? Porque el puerto serial está asociado con una dirección de datos, una dirección de memoria también, ¿sí? Al igual que como vimos ayer los dispositivos de entrada y salida. En realidad está asociado con dos direcciones de memoria. Una dirección de memoria es la que corresponde al puerto de datos, ¿sí? En el puerto de datos se escriben y se leen los datos que se están transmitiendo o recibiendo a través del puerto serial desde el otro puerto serial. Y la otra dirección de memoria corresponde al puerto de control. En el puerto de control se escribe por un lado la configuración del puerto, o sea, la velocidad, el número de bits, la paridad, etc. Y por otro lado se lee un estado de envío y recepción de los datos. ¿Ya? O sea, consultando en ese puerto, consultando en esa dirección, el puerto serial me va a decir si pudo leer un dato o si pudo escribir un dato que yo le envié, si está listo para escribir, listo para leer, etc. ¿Sí? ¿Alguna consulta respecto a eso? Bueno, para poder diferenciar entre ambos casos, entre cuando estoy escribiendo o leyendo datos y cuando estoy escribiendo o leyendo control, el puerto serial tiene una entrada que es un bit, que es TC, no datos, lo cual quiere decir que cuando este bit entra en 1, estoy escribiendo en control o leyendo control, y cuando está en 0, estoy escribiendo o leyendo datos, ¿sí? Entonces, si nosotros hacemos que las dos direcciones, la de datos y la de control, sean consecutivas, lo que podemos hacer es usar este selector para darnos cuenta cuando la CPU está, o en el bus de direcciones está una de las dos direcciones, y usar el bit menos significativo para seleccionar entre cuando corresponde a la dirección de datos o de control, ¿sí? ¿Se entiende? Como el puerto de datos es el que tiene este bit negado, debería ser la dirección, o sea, de partida tienen que ser consecutivas, pero además la de datos tiene que ser par y la de control tiene que ser impar. Y la de datos tiene que venir antes. Entonces puede ser algo así como que la de datos sea F000 y la de control F001. ¿Sí? Dado eso, podemos hacer esta configuración. ¿Sí? Usar el bit menos significativo para seleccionar si es control o datos, y usar este selector para el chip select de la puerto serial. ¿Ya? Si el chip select está en 0, que querría decir que en el bus de direcciones tenemos cualquier otra dirección que puede corresponder a otro puerto o a una dirección de memoria o a una dirección en el disco duro o lo que sea, se va a inhabilitar este puerto, con lo cual se desconecta eléctricamente del bus de datos y por lo tanto no va a tomar en cuenta lo que ocurre acá. Por otro lado, el puerto serial tiene unas entradas de read y write, igual que una memoria en ese sentido, y las cuales se pueden obviamente conectar directamente al read o write del bus de control. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? ¿No? Ya. A propósito, como han llegado más, voy a repetir, hoy día me tengo que ir temprano porque tengo que ir al médico, así que les voy a pedir, si hoy día hay 2 trabajos grupales, si los pueden hacer ustedes acá después que yo me vaya o en su casa y me los entregan la próxima clase. ¿Ya? Ya.
entonces ¿cómo podemos ahora interactuar con el puerto serial, pero desde el punto de vista del software? Bueno, aquí tenemos un primer código que está en C, ¿ya? Donde vamos a configurar o leer el estado, hola, del puerto serial. Entonces, lo primero que hacemos es setear ambas direcciones de memoria, la del puerto de datos y la del puerto de control. Como dijimos, necesitamos que la dirección del puerto de datos sea consecutiva con la anterior, que sea par, y el C es 12, o sea, es par, ¿estamos bien? Esto para poder conectarlo de esta forma que dijimos, usando el bit menos significativo para seleccionar entre control y datos. Y por otro lado, el puerto de control es igual al puerto de datos más 1, entonces estamos bien. Y lo que estamos haciendo es dejar ambas direcciones en estos punteros a char, port data y port control, para poder usarlos después para leer o escribir. Luego acá desreferenciamos ese puntero y lo asignamos a algún valor que no importa lo que sea ahora, no vamos a ver en esta clase cuáles valores podrían servir para configurarlo, pero poniendo aquí algún valor podemos configurar el puerto, lo cual quiere decir que le podemos dar su velocidad, si tiene bit de paridad, etc. Y por otro lado, después podemos leer el status o el estado del puerto, ¿sí? Si leemos el puerto de control, o sea, desreferenciamos este puntero, se lo asignamos a esta variable, y lo que vamos a leer va a ser un byte donde los dos últimos bits son los relevantes. El bit menos significativo es un bit que nos entrega el estado de transmisión. Si en ese bit hay un 1, quiere decir que podemos enviar un byte, ¿sí? O sea que el último byte que enviamos que escribimos en el puerto ya fue enviado. Y si el segundo bit menos significativo es 1, quiere decir que se recibió un byte y por lo tanto nosotros podemos leerlo a través del puerto de datos. ¿Sí? ¿Alguna consulta? Ya. Por otro lado, si ahora queremos ver cómo interactuar con los datos, en primer lugar, como ejemplo tenemos una escritura, ¿ya? Tenemos de nuevo una función en C, que sería esta función enviar, que recibe un puntero o un buffer, es decir, son varios caracteres que quiero enviar, que están todos puestos consecutivamente en memoria, y este puntero está apuntando hacia el primero de ellos. Y además tengo un entero que es n, que me dice cuál es el número de caracteres que quiero enviar. Entonces voy a iterar sobre ese número, decrementándolo, y voy a hacer aquí un while que me va a permitir chequear, o digamos esperar, hasta que el puerto esté listo. ¿Alguien me puede decir por qué ese while espera hasta que el puerto esté listo? Que en el byte menos significativo de port control era 1 si estaba igual, o sea, si estaba listo para enviar. Y si se niega, claro. Y si se niega es porque no está listo para enviar, porque ahí se compara con el ya. 1. Ya, y entonces, si no está listo para enviar, se queda dentro del while que espera un poco hasta que se esté listo para enviar. Claro, muy bien. Si recuerdan, en port control nosotros habíamos puesto el puerto de control, y si nosotros leemos el puerto de control vamos a recibir un byte que puede tener cualquier cosa, pero si leemos los dos bits menos significativos, el menos significativo nos dice si está listo el puerto para transmitir. Entonces al hacer este while, primero al hacer esa desreferenciación estamos leyendo el puerto de control, luego al hacer este AND% con 1 es un AND bitwise.
con 1 que nos va a dar como resultado un 0 si en el bit menos significativo de port control hay un 0 y un 1 si en el bit menos significativo de port control hay un 1. ¿Ya? Luego al negar eso nos vamos a quedar con el valor invertido del bit y ese bit nos dice que se puede enviar un byte si es 1. Por lo tanto, si ese bit es 0, o sea, no estamos listos, vamos a seguir iterando acá. Nos vamos a quedar dentro de este wait. Por eso se llama busy wait, porque estamos esperando a que esté listo el puerto, pero lo estamos haciendo activamente. O sea, aquí la CPU está trabajando para esperar. Finalmente, cuando ya esté listo para enviar un byte, desreferenciamos el puerto de datos y ahí asignamos el byte que tenemos en ese momento en el buffer. ¿Sí? Y incrementamos ese puntero. O sea, si originalmente, el buffer está aquí, originalmente lo recibimos acá. Y esto tiene largo n. El while de arriba va iterando hasta que n se vaya a 0. Y cuando hacemos esta operación, lo que vamos a hacer es escribir el valor que tenemos en buffer, lo vamos a pasar al puerto de datos y buffer se va a incrementar, o sea, se va a mover hacia el byte siguiente. ¿Sí? Y eso lo vamos a hacer mientras n sea mayor que 0. Cuando n sea igual a 0, vamos a salir, quiere decir que ya terminamos el buffer y salimos de la función. ¿Alguna pregunta? Ya. Bueno, la transmisión de un byte toma más o menos 1 milisegundo si estamos usando la velocidad del puerto serial de 9600 bits por segundo, por lo que el ciclo de busy wait se ejecuta 1000 a 10.000 veces antes de poder volver a transmitir. ¿Ya? O sea, aquí estamos dando vueltas un ratito y usando recursos de la CPU. Por otro lado, análogamente en la lectura, ¿alguien me puede explicar lo que pasa acá? Para no repetir yo lo mismo que ya dije. Ya. La única diferencia es que en vez de hacer una ampersand con 1 se hace con 2. Pero primero, ¿qué recibimos acá? Lo que queremos. Básicamente queremos escribir lo que vamos a leer. Ya. Y la cantidad de cosas que vamos a recibir. De bytes. Bytes. Eso sí se llaman esas cosas. No sé, que son muy raros. Bytes que vamos a recibir. Ya, muy bien. Primero recibimos una dirección de memoria en este puntero, que es donde vamos a poner los bytes que leamos, y acá el número de bytes que vamos a leer. Ya, y vamos a iterar en toda la cantidad de bytes. Vamos a ir disminuyendo por cada ciclo de notas. Y al igual que antes vamos a hacer un busy wait, pero en vez de esta vez hacer el ampersand con 1, vamos a hacer con 2, porque ese es el que nos dice si podemos leer. O sea, el segundo bit más. Claro, en el 2 en binario tiene n ceros para acá, pero tiene un 1, que es el segundo bit menos significativo. Entonces, al hacer ampersand con ese 2, nos vamos a quedar con un número que es 0 si ese bit es 0, o es 2 si ese bit es 1. ¿Sí? Ya, y si se puede recibir, entonces salimos del busy wait. Claro. Y escribimos un byte. Claro, y ahí hacemos la operación inversa. Desreferenciamos el puerto de datos y lo leemos. Se lo asignamos al buffer, el cual además lo incrementamos. Ya, muy bien. ¿Cómo se puede implementar? Bueno, ¿hay alguna pregunta respecto a esto? Ya. ¿Cómo se puede implementar ahora el puerto serial? La idea es la siguiente.
En primer lugar, veamos esta línea de tiempo. ¿Alguien me puede explicar lo que está pasando acá? En primer lugar, en esta línea de tiempo estamos considerando una recepción, ¿ya? Y esta línea de acá corresponde a lo que se está recibiendo por aquí. Este es el puerto serie, y acá está comunicado con la línea que tiene, con dos cables, uno que se usa para recibir y otro que se usa para enviar, ¿ya? En este cable de recepción viene esto de acá. Por otro lado, acá está comunicado con el computador. Entonces, ¿qué está pasando aquí en esta línea de tiempo? Es la R minúscula. La R minúscula es el valor que está en este latch, ya que es lo que se está listo para escribirse como en el puerto de datos. Esa R minúscula entonces es distinta a ready. La R minúscula es distinta a ready. La R minúscula es distinta a ready, sí. No, te puedes saltar ese avance. Ya. A ver, ya, la idea es la siguiente. Nosotros tenemos acá el bus de datos y acá tenemos un latch que guarda un byte que fue leído y que está listo para enviarse acá. Y acá tenemos un tree state que tiene que ver con que nos va a permitir conectar o desconectar este latch con el bus de datos, ¿sí? Entonces, cuando acá por la línea llega, tenemos el bit de partida, llegan datos, luego el bit de parada. El valor que estaba en que llegó por acá va a quedar guardado en este latch, ¿ya? Acá tenemos un shift register que es el encargado de hacer la deserialización de los datos, ¿ya? Recuerden que aquí estamos recibiendo bit a bit esto temporalmente y por lo tanto tiene un bit de entrada más el reloj y de acá salen 8 bits, ¿ya? O sea, él es el que va diciendo de partida, viendo el sincronismo que tiene la señal, este bit corresponde al primero, entonces lo deja guardado en el primer bit que va a poner acá en la salida. O sea, tiene internamente un registro, lo guarda en el primer bit, después en el segundo bit y así. Y por lo tanto, al final, cuando termina de recibirse la señal, él guarda en el latch R el byte completo. Y ya aquí podemos ver todo como que estuviera en paralelo de nuevo. Luego hay un bit interno, que es este ready, que una vez que se recibió un byte y que ya está guardado en el latch R, se va a levantar, ¿sí? Y por otro lado, nosotros tenemos que nuestro puerto está conectado al bus de control. Entonces, cuando la CPU haga un read, o sea, lo que va a ocurrir acá es que la CPU, con nuestro código que hicimos de lectura, va a estar esperando y eventualmente cuando este ready se levante, el puerto serial al leerse en el bus de control va a decir estoy listo para leer, ¿sí? Y por lo tanto el programa va a decir ya, entonces te voy a leer, y lo cual debería hacer que se levante este read, ya, que en el bus de control se ponga además la dirección, no está acá en la línea de tiempo, pero se debería poner la dirección donde está el puerto serial. Y al hacer ambas cosas, el puerto serial debería escribir en el bus de datos lo que tenía guardado, que era A, ¿sí? Lo que se leyó era el primer byte que venía, A. Con eso, al escribir eso, ready baja, ¿ya? Porque ya no estamos listos para leer, porque ya se leyó el byte que se tenía ahí. Y eventualmente debería ir llegando otro byte
a continuación. Aquí puede ser que entre medio haya un tiempo, que no se transmita nada, pero aquí está llegando consecutivamente después al tiro. Entonces, si tenemos este software, este programa que está todo el rato tratando de leer, lo que va a ocurrir es que inmediatamente cuando recibamos de nuevo un ready, que va a ser cuando ahora este byte B quede guardado en el latch R, de nuevo la CPU va a decir, ah ya, yo quiero leer ahora ese byte que está, y de nuevo el puerto serial lo va a poner acá en el bus de datos. ¿Sí? Ya, una cosa importante es que en esta implementación, si acá la CPU no hace esta lectura, eventualmente cuando se termine de leer el próximo byte se va a sobreescribir lo que había en el latch R y por lo tanto ese byte se va a perder. ¿Sí? Por lo tanto hay como un tiempo de 1 milisegundo si estamos leyendo 9600 bits por segundo para leer cada byte. ¿Sí? Y si el software no hace esa comprobación y no lo intenta leer, se va a perder ese byte. Para evitar este problema se puede reemplazar el latch por un buffer de 16 bytes. ¿Ya? Por ejemplo, ese chip de ahí lo que multiplica por 16 el plazo de lectura. ¿Ya? Eso nos da como un buffer que lo podemos ir leyendo con una menor frecuencia. Y ahora debería ser la hora del primer trabajo grupal. Déjenme ver. ¿Qué hora es? 5 a las 11. Quizá alcanzamos a hacer este. No, mejor se los voy a dejar, les voy a dejar ambos para la casa, ¿ya? Vamos entonces con el resto de la clase. Ya, entonces, en este ejemplo que nosotros vimos para escribir en el puerto serial, que es exactamente el mismo que estaba antes, como dijimos, estamos usando un busy wait, ¿ya? Entonces, mientras estamos esperando, estamos consumiendo CPU, y obviamente eso es súper malo. Piensen además que en un computador pueden haber varios puertos seriales, y obviamente uno no quiere estar haciendo que la CPU esté gastando toda esta cantidad de recursos solamente para esperar a que el puerto serial esté listo. Entonces, para ello se han creado otras soluciones. Aquí dice que esta CPU no puede hacer nada más. Claro, si no tiene multitasking, esto está consumiendo recursos todo el rato. Bueno, y si tiene multitasking, igual eventualmente le va a asignar una porción de sus recursos a estar haciendo este while, solamente que no hace nada. ¿Sí? Solamente está esperando. Entonces, una solución para eso son las interrupciones que, en primer lugar, o sea, las interrupciones por hardware. ¿Ya? ¿Qué son las interrupciones por hardware? Es una configuración en la cual tenemos nuestro computador, como siempre lo hemos visto, la memoria de la CPU. Tenemos, en este caso, un puerto serial, pero en verdad podría ser algún otro dispositivo de entrada y salida. Y en vez de hacer que la CPU esté todo el rato preguntando a través del puerto de control si está listo, está listo, está listo, está listo, haciendo como un polling, se permite que el puerto serial interrumpa directamente a la CPU. O sea, la CPU está haciendo su trabajo y sin preocuparse de lo que pasa con el puerto serial, y eventualmente el puerto serial, cuando ya está listo, le dice a través de un bit, oye, estoy listo para leer, o oye, estoy listo para escribir, etc. ¿Sí? Lo cual hace que esa información desde el punto de vista de la CPU sea pasiva. O sea, la CPU no hace nada durante todo ese tiempo para recibir esa información, simplemente tiene estas entradas habilitadas que hacen que cada dispositivo de estos le pueda interrumpir.
Entonces, cuando un dispositivo, que puede ser un puerto serial u otra cosa, necesita atención de la CPU, ocurre la siguiente secuencia. Primero setea ready, que está conectado a una cierta interrupción de la CPU, ¿ya? Las CPUs que tienen interrupciones, que bueno, son, yo creo que todas, o la mayoría hoy en día, seguro todas las de computadores personales, pero estaba pensando que quizás hay algún microprocesador muy básicos que no tengan, pero en general los computadores de escritorio todos tienen interrupciones. Entonces las CPUs tienen una cierta cantidad de interrupciones que están asociadas a distintos dispositivos. En este caso la interrupción 0 está asociada con un ready del puerto serial, de este puerto serial. Entonces cuando el puerto serial está listo, setea ready, lo cual va a setear esa entrada, la interrupción 0, en general la interrupción X, y cuando eso ocurre, la CPU por hardware va a interrumpir lo que está haciendo en este momento, ya interrumpe la ejecución del procedimiento que está haciendo en este momento y guarda su estado para poder seguir ejecutándolo después, ¿sí? Y en ese momento invoca una rutina de atención de interrupciones, ¿ya? Lo que hace esa rutina es interactuar con el dispositivo acá. O sea, en el caso del puerto serial, lo que uno esperaría sería que esa rutina, por ejemplo, si el puerto serial está llamando a una interrupción que le dice que está listo para leer, debería hacer que la CPU en ese caso lea, ¿sí? Y por lo tanto, desde el punto de vista de la CPU, el único recurso que está consumiendo es ejecutar esa rutina, no estar esperando activamente. Una vez que termina de hacer esa rutina, la CPU retorna al procedimiento que está ejecutando antes de ser interrumpida y lo hace recuperando el estado que tenía, ¿sí? De manera que desde el punto de vista de ese procedimiento debería ser transparente lo que estaba ocurriendo, solamente que va a haber un retraso ahí, va a haber un tiempo en el cual se va a dejar de ejecutar. Profe, es como lo que hace C con los monitores y el comando wait. ¿Cuáles monitores? Los que vienen... Es una herramienta de sincronización. ¿Cómo? Es una herramienta de sincronización. Junto con los semáforos y otros. Ah, es como para sincronizar distintos procesos. Sí. Ya, es de alguna manera similar, pero no es exactamente lo mismo. Porque en este es un mecanismo que está implementado por hardware dentro de la CPU. ¿Ya? La CPU en este caso tiene distintas interrupciones por hardware y una vez que llegue esto, internamente va a hacer todo este procedimiento que está acá, por hardware. No hay un software o el sistema operativo que esté haciendo esto de acá. ¿Sí? Ahora, desde el punto de vista de la ejecución del código, puede que ocurra algo similar, ¿no? En el sentido de que está ejecutándose un código y después se empieza a ejecutar otro, pero este queda esperando y después va a volver este. Pero no es exactamente lo mismo. Ya, las interrupciones por hardware pueden ser habilitadas o inhibidas con algunas instrucciones de máquina, ya, como enable interruption o disable interruption, ¿sí? Y un bit de registro de estado indica si las interrupciones están habilitadas o no. En el M32 se agrega un bit I al registro de estado ZBSC, que fue el que vimos en la clase antepasada, que sería este bit I, por lo tanto en realidad va a quedar IZBSC. Si I es igual a 1, las interrupciones por hardware están habilitadas, y si I es igual a 0, las interrupciones por hardware están inhibidas. ¿De qué nos sirve eso? Lo vamos a ver al tiro. Primero vamos a hablar de que existen otras interrupciones, que son las interrupciones por software, que son gatilladas por eventos ocurridos a partir de la ejecución del programa. Por ejemplo, las llamadas a instrucciones con opcode inexistente. O sea, si nosotros
hacemos un fetch de una instrucción que está en memoria y cuando la tratamos de interpretar, ese opcode no corresponde a ninguna instrucción, entonces eso va a arrojar una interrupción. ¿Ya? Otra interrupción que se genera por software es, por ejemplo, una división por 0. El bit I no puede inhibir las interrupciones por software, o sea, las interrupciones por software siempre se van a producir sí o sí.